que suban a 16% el IVA, porque si ustedes le preguntan a cualquier contador ¿cuánto va a recaudar el gobierno con un 1% más de IVA? Es una cifra ridícula, que no les para nada les sirve para el boquete financiero que tienen. Simplemente es un ingrediente más para exacerbar los ánimos, porque lo que quieren es que nos volquemos hacia la violencia de alguna manera. Al mismo tiempo están usando los medios, como en la época de don Porfirio. Solo hasta ahora se ha repetido el enorme control de medios que tuvo don Porfirio, ahorita lo tiene este gobierno. Y compran a los periodistas, y ahí tienen, por ejemplo, lo que ocurrió hace un ratito, a las 3 de la tarde, o por ahí, no, a la 1 de la tarde, en el noticiero de radio de López Dóriga. Llegaron los del ESME a las puertas del noticiero, y López Dóriga suspendió su noticiero, porque dijo que no había condiciones, porque podían irrumpir los sindicalistas del ESME. Mira, fuiste el Zócalo, ¿verdad? Es decir, López Dóriga tiene mucho miedo, porque sabe perfectamente el papel de, pues yo diría, la canallada a la que se ha prestado por dinero. Entonces le da mucho miedo, porque son los primeros que van a salir del país, porque saben que no van a resistir, la gente no va a resistir verlos pasar por la calle. Entonces tienen mucho miedo, porque tienen cola que les pisen. Y lo mismo los otros locutores de la televisión y de la radio. Se han vendido, como decía Cortázar, es tiempo de canallas. Y esta gente se ha vendido, como se vendieron los chuchos del PRD, como se vendieron. Y la gente, si ustedes se dan cuenta, está viviendo de eso, de bueno, yo mientras tenga mi sueldito ya no me importa, ¿no? El país que se caiga. Entonces, esto que nos están tratando de empujar a la violencia y no han podido, yo les aseguro que tiene mucho que ver con la cautela y con el enorme cuidado que hay en la conducción de este movimiento, pero también tiene que ver con estos círculos de estudio, con la conciencia política, porque por eso volvemos al principio. Si no hay educación política, pasa lo que pasó con Juanito de Iztapalapa, ¿verdad? Un analfabeta político, un ambicioso, que simplemente utilizó el movimiento como un trampolín para sus ambiciones y a la mera hora traicionó, porque no tiene conciencia. Pero ese ejemplo ridículo de Juanito se puede transmitir a mucha gente si no nos informamos políticamente, y a cualquiera de nosotros. Yo no digo que vayamos a traicionar con facilidad, pero sí podríamos asustarnos muy fácilmente, sí podríamos retirarnos del movimiento porque hay que miedo. Me decía una periodista que estuvo en Honduras, ahora en la frontera, cuando estuvo Zelaya en la frontera con Guatemala, que lo que a ella le impactó mucho es que en Guatemala marchan las familias, no los militantes, van las familias. Entonces les echan un muerto, les echaron a un joven muerto apuñalado, y rápidamente las familias huyeron a sus casas despavoridas. Claro, porque es gente que simplemente son padres de familia, hijos que se asustan, y que es fácil asustarlos porque no tienen una educación política para resistir este tipo de provocaciones tan crueles, tan sangrientas, y decir, me lo están poniendo al muerto para que me asuste. Y para nosotros también es muy difícil aprender eso, porque cualquiera de nosotros se va a asustar horriblemente, pues, de ver a un joven muerto, asesinado por el Estado de la forma más cruel. Entonces la conciencia política y la educación política, esto que es el despertar de una conciencia, decía Kapuscinski, cuando un pueblo pierde el miedo, comienza la revolución. Entonces lo difícil está en perder el miedo. A nosotros entonces nos pasó
que al entrar en el movimiento de resistencia comenzamos a utilizar nuestro trabajo en el teatro, en la música. Liliana es compositora, yo soy actriz, y dijimos, vamos a poner lo que sabemos hacer al servicio de este movimiento de resistencia civil. Entonces lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, las marchas, la gente decía, el pueblo unido jamás será vencido. Íbamos marchando con esta consigna, que bien, va a perdurar porque es una consigna fundamental de la izquierda. Pero la gente común en las aceras se da la vuelta y se va. Ya no quieren oír las consignas, ya las rechazan. Y lo que era muy importante es, bueno, ¿y cómo unimos a más gente a esto? ¿Cómo hacemos que se concientice la gente? Entonces se nos ocurrió que debíamos hacer nuevas formas de consignas, es decir, trabajar a través de la música, de las canciones. Y fíjense qué difícil, porque en la Argentina, por ejemplo, mi esposa es argentina, allá la gente canta. Naturalmente salen a las calles a cantar sus consignas, pero aquí en México no. Aquí la gente no canta porque les da pena, les da vergüenza, entonces no voy a cantar, hasta que se les quita la vergüenza. Entonces nos pusimos a hacer canciones y empezamos a darnos cuenta de que poco a poco la gente comenzaba a sentir que esas canciones le llamaban la atención y las quería cantar. Entonces empezamos haciendo una que decía, voto por voto, casilla por casilla, que en lugar de decir voto por voto, casilla por casilla, decíamos voto por voto, casilla por casilla. Entonces, bueno, la mezcla de la música le daba algo a la consigna. A últimas fechas hicimos una canción que dice, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, el año pasado. Yo recuerdo la primera vez que la puse en la resistencia, ni quien me pelara. Ahí pasó la canción y nadie dijo nada. Poco a poco se fue haciendo conocida la canción, pero fíjense qué curioso, esta canción se volvió un himno ahora en la resistencia en Honduras. La gente en Honduras tomó la canción y la van cantando en las calles contra la junta militar que hizo el golpe contra la junta de gobierno esta de Micheletti, y las mujeres y los hombres van cantando, nos tienen miedo porque no tenemos, y los niños. Es muy emocionante ver para nosotras que hicimos esta canción para la resistencia en México, que pronto otro país la toma en un momento tan grave como el golpe de Estado de Honduras, y para no tenerle miedo, como me decía esta periodista, al muerto que te ponen allí, se agarran de esta canción y se la van cantando, que en mucho sentido era lo que nosotras pretendíamos al hacer esta canción. Entonces, les hago este marco más o menos para que ustedes conozcan por qué nos hemos decidido estos años a utilizar el teatro y la música como una forma creativa de desobediencia civil y de resistencia pacífica, porque sentimos que de otra manera los que estamos convencidos, los que estamos educados políticamente, ahí vamos, pero necesitamos traer. Y a veces también necesitamos nosotros mismos darnos ánimos, también necesitamos canciones y consignas que nos hagan sentir que en esos momentos de enorme depresión como esta, donde la derecha está dando el peor golpe que ha dado al SME y a los impuestos de todo el pueblo, y que todos sentimos, ay, no puede ser que ahora todo se quede así. Es para nosotros un momento importante en que en lugar de achicopalarnos y en lugar de deprimirnos, al contrario, vamos con más, porque este movimiento se va incrementando en la medida en que los demás se van dando cuenta de la burla y de la ofensa que les inflige un PLL puesto allí para robarse la fibra óptica, para robarse el petróleo, para robarse el patrimonio de la nación. Y cada vez se abren más los ojos de la gente. Ahora, como les digo, la televisión es poderosa y convence y afecta. Me contaban los electricistas que el día anterior, no, 2 días antes de que tomaran las instalaciones del SME, ellos contabilizaron 671
notas en contra del SME, de la tele y de la radio y del periódico. En un solo día, 671 notas en contra. Es decir, según me explicaban la gente del SME, el gobierno ilegítimo avienta su campaña de desprestigio del SME, y cuando esa campaña llega a su pico más alto, que fue ese día, es el momento de dar el trancazo. Por eso el sábado se esperaron, eso fue el jueves, y el sábado dan el golpe y meten al ejército y a la policía en las instalaciones, porque ya habían dado la curva máxima de manipulación mediática. Entonces, fíjense, todo eso está perfectamente pensado. Yo recuerdo que ese viernes estuvimos en la oficina de Andrés Manuel con algunas gentes, doña Rosario Ibarra estaba allí presente, y precisamente hablábamos de algo va a pasar este fin de semana.